pusimos el nombre de transducciones, un poco para pensar la traducción como un movimiento, como una transición, como un tránsito, como algo vivo, digamos, algo diferente de la operación clásica de buscarle el significado al significante. Así que esto, más que una charla académica, va a ser la posibilidad de pensar en términos, digamos, no ortodoxos la traducción y las posibilidades que nos trae la traducción. Así que bueno, antes que nada voy a presentar a mis fabulosos convocados. Voy a empezar por Adolfo. Adolfo nació en, perdón. Nací. Retomo. Vos naciste, ¿no? Bien. Nació en Buenos Aires en 1971, cuando terminó el secundario en el Nicolás Avellaneda, creyó que debía elegir entre las palabras y las imágenes. Esto es lo que me parece más fabuloso de tu video. Pasaron todos esos años y sigue sin decidir. Es fotógrafo, videasta, escritor y docente, y publicó el libro Presente Continuo, ¿verdad? Sí, así es. Recordame la editorial. Sí, es la editorial Salta el Pez, que es una editorial que en la mayoría de los casos edita libros de poesía muy, muy lindos y de una manera muy artesanal y con muchísimo amor, y hizo alguna excepción, y este libro es una de esas excepciones. Es un libro de Perfecto. textos de no Bueno, pero lo ficción. importante acá es un Sí. libro de imagen y texto. Así es, eso. Sí, sí, sí. Me parece particularmente importante. Bueno, después tenemos a Silvina. Silvina también nació en Buenos Aires en 1979, es licenciada en Letras de la UBA y es docente en la licenciatura de Artes de la Escritura en la UNA, coordina talleres de narrativa, publicó crítica y ficción, y algo que me interesa particularmente de Silvina es que durante 3 años estuvo escribiendo semanalmente, bajo consigna, una imagen, o sea, un texto que se correspondía con una imagen en el sitio quetepensás.com. Las imágenes estaban provistas por Diego Lescano, y ella, por supuesto, estaba detrás de los textos. Y además de esto, estuvo liderando el proyecto 8 y 8, también estuvo haciendo su magia y compilando imagen y texto en PH 15, y en... ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? No, y los proyectos individuales, como la novela que salió el año pasado por Conejos, la novela Oeste, pero eso ya no Muy es el bien, es cruce de la verdad. imagen y el texto, es un proyecto solista ese. Es un proyecto solista sin imagen, pero bueno, acá tenemos bueno, como decía, autora de Oeste, publicada en Argentina por la editorial Conejos, y en Uruguay por Banda Oriental. Y finalmente vamos a presentar a Rosana Canosa, que es traductora pública de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en traducción audiovisual. Quiero explicar particularmente que además Rox es poeta, lo que creo que le da una identidad muy particular a su labor como traductora, y actualmente está cursando un posgrado de traducción literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dicho todo esto, retomo lo que estaba diciendo al principio, y me gustaría que pensemos, ¿no?, esta posibilidad de imaginar las herramientas de la traducción, porque si nos ponemos a elucubrar, creo que uno de los primeros actos de traducción es la lectura, ¿verdad? Es la posibilidad de leer. Y ese acto performático de traducción nace de una imagen, ¿no?, de un símbolo. Entonces, ¿cómo ese tránsito, volviendo al nombre de la mesa, nos confiere la posibilidad de pensar que la traducción no es solamente de lenguaje, de lengua a lengua, sino que puede ser de un lenguaje a otro, ¿verdad?, de una disciplina a otra. Y me interesa, por supuesto, particularmente la mirada de Adolfo, porque como decíamos al principio, vos decís esto de que todavía no podés decidir con cuál de los dos lenguajes quedarte. ¿Cómo es esto? Contame más o menos cómo es convivir con estos dos lenguajes. Bueno, la verdad es que
si yo pudiera responder eso, sería el primer beneficiario de ese conocimiento que todavía no tengo. Yo noto que, por un lado, es una elección que no logro materializar para mí, pero me parece que es una cosa bastante evidente, que es que a los demás les cuesta, digamos. En general, es más fácil cuando uno puede compartimentar a alguien y decir es una cosa o la otra. Yo no logro compartimentarme a mí, o sea que imagino la dificultad que eso puede tener para otras personas. De todas maneras, una cosa que, bueno, a partir de esta mesa, me parece gracioso que hablemos de mesa, cuando en realidad son pedacitos de mesa en cada una de nuestras... Estamos armando una especie de mesa fragmentada, digamos, ¿no? A mí, yo creo, bueno, justamente el libro que salió publicado el año pasado, que se llama Presente Continuo, tiene una relación entre textos de no ficción y fotos que hice a lo largo de 20 años. En la mayoría de los casos, esta asociación entre textos y fotos se hizo justamente por una idea de traducción de algún tipo de conexión más o menos abstracta que podía haber entre imágenes y textos, pero hubo algunos casos muy interesantes donde yo produje imágenes especialmente para esos textos, y a mí me parece muy interesante, está en el centro de la fotografía, pero también en el centro de la literatura. El puente que hay entre la parte del cerebro o de la mente que piensa en palabras y la parte que piensa en imágenes. Es algo que, por ejemplo, en el caso de la fotografía, si esa traducción es muy lineal, conduce en general a imágenes muy pobres, ¿no? Es decir, cuando se ven las imágenes que prevalece el pensamiento en palabras, o vieron esas fotos que necesitan la explicación de quien la tomó, que la riqueza está en que alguien te cuente qué quiso hacer. Hay algo ahí en la traducción que no termina de operar. De funcionar, claro. De funcionar. Pero por otro lado, eso me hizo pensar que en realidad la literatura funciona igual, pero con la operación inversa. Quiero decir, la fotografía a lo mejor arranca con un concepto y, digamos, y de alguna manera hace falta, o sería bueno, hacer una traducción a una parte que es justamente menos conceptual y es más de imágenes y emociones. Pero en el caso de la literatura, la operación es inversa, digamos, es decir, hablábamos hace poco, uno podría escribir Juana está angustiada, por ejemplo, ¿no? O podría decir Juana se agarra la cabeza, se toma la cabeza o algo así. Y hay una imagen que el lector traduce a Juana está angustiada, ¿vieron? Es muy interesante porque es exactamente la operación inversa, digamos, sí. ¿no? En un caso sería tomar la angustia y traducir la imagen, cuál es una imagen que expresa la angustia, y en el otro caso es tomar la imagen y traducir la palabra, digamos. Ese es más o menos el tipo de puente que existe. Y hay una cosa más que es muy interesante, no sé si estoy abriendo demasiado frente, No, quizás, no. que es que la fotografía, más allá de del salto entre concepto e imagen, es en sí mismo una operación de traducción que a mí me parece fascinante y tiene mucho que ver con mi vida como persona no hábil manualmente, ¿saben? Torpe, una persona torpe. A ver. Claro, Ahí hiciste una traducción, por ejemplo. claro. ¿No? De no hábil manualmente a torpe hay una operación de Hay traducción. hay un salto. Claro. Del eufemismo, ¿no? Claro, y también pensaba nivel de cómo... contundencia. A lo que iba es, hay una especie de prótesis, si quieren, ¿no? En la cámara. Y
la idea de que hay una visión que debe ser traducida a parámetros, ¿vieron? Una interpretación de una escena que en tu mente, a mí me interesa mucho la relación con el instrumento en cualquier campo, ¿no? La música, la fotografía, lo que sea. Tu mente tiene que convertir en parámetros porque la cámara es una especie de ejecutor literal de esos parámetros. Y es muy interesante, vieron que existe la idea de exposición automática, que quiere decir que la cámara hace una traducción literal desprovista de intención. Yo estaba pensando, Elige, elige el un camino automático, correcto, elige un camino correcto, pero no sabe la cámara correcto para qué. eso te iba ¿Vieron? a decir, porque es increíble porque pareciera que el automático, de alguna manera, es que la cámara interpreta por vos, La cámara ¿no? no, la cámara no interpreta, la cámara lo que hace es que la luz sea suficiente. Lo que es fascinante es que, si lo pensamos en términos literarios o fotográficos, es que lo que aparece ahí es un aspecto cuantitativo, no de sentido, ¿vieron? Entonces, uno puede tener la cantidad adecuada de luz con un foco muy chiquitito y súper selectivo, o puede tener la cantidad adecuada de luz, de manera tal que una persona al hacer un gesto deje una estela en el aire, ¿vieron? Y las dos imágenes tendrían la misma cantidad de luz y la cantidad de luz sería correcta. Y Claro. justamente la operación de traducción y de encontrar el sentido es esta elección de qué números traducen una emoción o una idea en sentido, digamos. Sería eso. Claro, porque me quedaba pensando, la cantidad de luz, como bien decías, ¿no? Es correcta para la cámara, pero quizás no es correcta para la escena que nosotros queremos crear. Sí, Y creo que es exactamente lo mismo que ocurre en la literatura, ¿no? Porque sí, cuando hacemos jugar la literalidad absoluta, como decías vos, probablemente no funcione. Y ahí me meto en lo que vos decías bueno, creo que Silvina reparó en que vos decías poco hábil, torpe. Bueno, sí, es eso que es un resumen, un eufemismo. Incluso estaba pensando en el recurso de la metáfora, ¿no? Como la metáfora de alguna manera también es una especie de traducción velando el sí, objeto de origen y de alguna manera también traduce, ¿no? por supuesto. como Sí, si, como si la mejor traducción fuera la que se ve no como la cámara automática, no la que toma la luz justa, sino justamente la que puede valorar matices que no son tan automáticos, ¿no? Que están desprovistos de la cortesía de decir poco hábil en lugar de decir torpe, ¿no? ¿Y quién lo puede decir? Adolfo lo puede decir de sí mismo, pero ¿qué pasaría si se lo dice a alguien por fuera? Sería las mismas palabras, pero estaría lleno de una intención absolutamente distinta. Ese cambio en la perspectiva, en el punto de vista, bueno, opera de algún modo como traducción. Cuando vos, Pamela, me dijiste una mesa sobre traducción, yo digo, bueno, ¿y qué te voy a decir de traducción? Porque siempre pensaba como en lenguas y no en lenguajes, ¿no? Y bueno, y si pensamos que el solo hecho de interpretar, el solo hecho de leer, el solo hecho de comunicarnos trata de traducir algo a otra cosa, se amplía y se vuelve como menos específico. Tal vez Rosana nos va a poder decir algo de la disciplina específica, del oficio específico del traducir, pero bueno, estamos todos girando en falso de algún modo y lo que más Que me creo que es lo que interesa, pasa, pero que creo que también es lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje, claro, me refiero a la palabra, el lenguaje siempre es una aproximación, claro. nunca tiene exactitud. Entonces, pensar que la traducción puede tenerla, bueno, parece un poco improbable, ¿no? A simple vista. Pero bueno, relacionando todo esto que mencionaba Adolfo, ¿no? Que me encantó esto que vos decías de la cámara en automático, la luz correcta, ¿no? Como si la corrección pudiera ser
un valor en sí mismo para algo que pertenece al mundo artístico. Bueno, quería preguntarte a vos, Silvina, ¿cómo era la experiencia, ¿no? de trabajar a partir de una imagen, buscar la palabra, o el proceso inverso, o incluso cómo es la experiencia de tratar de conjugar, ¿no? Una imagen y un texto, aunque no fuese tuyo? Sí, mira, yo lo que trabajé en general en esos proyectos fue voluntariamente tratar de no ser fiel. No, tratar de que no haya una traducción fiel, literal, justa, perfecta, precisa, sino un diálogo. Tratar de que la imagen y el texto se relacionaran entre sí, generando algo más, algo que no está ni en la imagen ni en el texto. ¿No? O sea, entonces, ¿en qué te pensás? En esas imágenes semanales que me daba Diego Lascano, yo lo que trataba de tomar era, o sea, no hablar nunca de lo que ya estaba presente en la imagen, no hacer una descripción, para eso ya estaba la imagen que iba a acompañar el texto, sino por ahí tomar un clima, o tomar un elemento, o tomar una oscuridad o una claridad, ¿no? Como jugar en ese sentido. Entonces tratar de expandir y no traducir. Por eso, bueno, mis traducciones no serían tales, serían más como diálogos o juxtaposiciones, más que traducción, porque la traducción me da la sensación como si una parte pudiera prescindir de la otra o una parte reemplazar a la otra, ¿no? Y me parece que en esto de usar una imagen visual, puede ser un grabado, un dibujo, una pintura, lo que sea, y a partir de eso hacer un texto, necesitaba las dos presencias simultáneas, ¿no? No es que una reemplazaba a la otra. Y cuando convoqué a 45 autores para que hicieran un texto en base a fotografías de les chiques y les adolescentes de De PH15, PH15. pedí expresamente en la convocatoria que no se circunscribieran a lo que la foto mostraba, sino que fueran a dejarse disparar por esa foto, ¿no? Y a ver qué surge, qué más, ¿no? Y bueno, los resultados, la verdad, fueron inesperados, ¿no? O sea, no era quedarse subrayando la imagen, sino, bueno, proponiendo algo más. Creo que en el caso, por ejemplo, de la traducción idiomática, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de la poesía, se están ofreciendo en muchos casos traducciones bilingües que ofrecen, de la misma manera que lo que te digo, la imagen visual más el texto, la imagen verbal, vamos a decirle, Claro. el texto más la imagen, muchos libros de poesía que ofrecen el texto en una lengua y en otra. Como uno puede ser reemplazado un poema en inglés por el poema en español, sino que tienen que convivir de alguna manera como una cosa a otra, ¿no? Bueno, sabes que yo pensaba, ¿no? Lo que vos decías, cómo vos en la búsqueda de conjugar imagen y texto, buscabas que siempre hubiera algo más, ¿no? Y por supuesto escapándole a la literalidad. Y yo pensaba que eso es muy cercano a lo que yo trato de explicar a la hora de coordinar un taller de poesía o de promover la escritura de poesía. Yo siempre estoy explicando que la poesía debe tener un excedente de sentido, ¿no? Como que tiene que haber un desborde, las palabras tienen que poder significar algo diferente de lo que significan muertas. Cuando digo muertas quiero decir simplemente escritas, ¿no? Las palabras cuando están dentro de un poema y se vinculan con sus compañeras, empiezan a generar un sentido nuevo. Bueno, ese excedente de sentido me parece que se parece, valga la redundancia, bastante a esto que vos decís de buscar algo más, ¿no? Al momento de combinar las dos cosas. Y cómo ese proceso poético termina influyendo también en esto que podría ser una aproximación a la traducción de imagen a texto. Así que bueno, ahí vamos con Rox, en su rol de poeta y traductora, ¿no? Porque esto que decía Sil de las traducciones, los libros bilingües, ¿no? De las presentaciones bilingües de poesía, es muy interesante, sobre todo poniendo el ojo en el original, ¿no? Que muchas veces Sí. no está destinado al público bilingüe. Sí, a mí, bueno, es algo que antes quería decir algo sobre lo que dijo Adolfo, que él lo pensaba desde la fotografía, ¿no? El tema de
qué pasa cuando ponemos la cámara en automático, y se me ocurrió pensar esto de, bueno, desde el que traduce o el que está escribiendo, que uno quizás debería ponerse a pensar, bueno, ¿cuánta luz yo le quiero dar a mi texto, no? Como el que pone la cámara en manual y elige, bueno, cuánto lo voy a exponer, cuánta luz le voy a dar a mi texto. Me pareció una imagen linda que va, no sé, se puede usar para ambos. Y pensaba con respecto a lo que había dicho Silvina sobre el tema de la fidelidad de la traducción, ¿no? Para los que somos traductores es todo un tema. Durante mucho tiempo se habló de esta cuestión de ser fiel al texto de origen, como si fuera una religión. De hecho, en algún momento se hablaba de las bellas infieles por traducciones que se hacían en Francia, se habían hecho en Francia en algún momento, y digamos, la traducción lo que buscaba era que fuera bella en el original, y les quedaron bellas infieles porque alguien al leer una de esas traducciones dijo, se parecen a una mujer que amé mucho, que era bella pero infiel. Como si la fidelidad fuera un valor en sí mismo, ¿no? Y ahora yo creo que hay un corrimiento desde cómo se mira la traducción, y los valores son otros, y me parece que esto ayuda a ver la traducción dentro de otros sistemas semióticos, ¿no? De la imagen, del video, del cine, no como algo que va a competir, sino como algo que va a complementar de alguna manera, ¿no? Como decía Silvina, bueno, aportar algo más, no explicar lo que está diciendo, sino aportar algo más. Y en la traducción se ve mucho esto porque, bueno, por ejemplo, el tema de las ediciones bilingües de poesía tiene que ver con esto, tiene que ver con una cuestión de, bueno, dejemos de negar que hay un texto original, dejemos de presentar el texto escrito, encima una poesía que es lo más, muchos dicen, lo más intraducible que hay, y de entrada mostrémosle al lector que hay un texto anterior, y que nosotros lo único que estamos ofreciendo como traductores es una lectura de ese texto, una interpretación, es mi forma de leerlo. Entonces, el traductor primero recupera su visibilidad, ¿no? Yo estoy diciendo, de hecho hasta la visibilidad está en las tapas de estas ediciones bilingües, el nombre del traductor aparece, que a mí me parece algo excelente, pero que también habla de decir, bueno, mira, esta es mi lectura, así leí yo el poema que escribió esta otra persona, en otra cultura, en otro momento, te lo ofrezco, también te ofrezco el original, hace tu lectura propia de ambos textos, si se quiere, ¿no? Y me parece lindo que pase en la poesía, porque no pasa tanto en otros géneros. Quizás hay algunas ediciones bilingües de narrativa, de ensayística, pero no es tan común. Es más en textos académicos o clásicos, ¿no? En la poesía no. Y no sé, el otro día estaba viendo, por ejemplo, hace unos años salió un libro sobre haikus, que fue récord de ventas en poesía. Se dieron 3 o 4 ediciones. Y claramente la gente que lo compró, mucha de la gente que lo compró, no sabía leer japonés como para poder comparar, ¿no? Pero no es esa la idea, es más una propuesta como lo que comentaba Silvina, esto, bueno, ir de la foto al texto, y pensar el poema en el original como un dibujo, como una forma de ocupar el espacio, ¿no? Como un fetiche también, ¿no? Como esa cosa del amor por el original. Y en este caso, cuando se trata de un kanji, de un símbolo que para la mayoría de los occidentales es intraducible, creo que opera un poco, ¿no? Esta cosa del gusto por la imagen.
por lo Claro, y ahí visual. tenés un plano triple, ¿no? No tenés, o sea, la palabra como sonido y sentido y además la palabra gráfica, la palabra como grafía, que es lo que trabaja, por ejemplo, la poesía visual, y que, bueno, las traducciones, y no, es un cuadro, es una imagen perfecta y que, bueno, vos podés tener los sentidos de las palabras o de las letras que están dibujadas, podés tener esa traducción, pero es el dibujo completo, ¿no? Como un triple plano que se desarrolla ahí. Y en relación a lo que dice Rosana de la lengua original, me gusta pensar, hace unos años estaba con un alumno inglés y estábamos hablando de Shakespeare y vio mi libro, ¿no? Y era una edición bilingüe de los sonetos, y me dice, ay, qué envidia me da que puedas leer a Shakespeare en tu idioma. Mira, Claro, porque para él Shakespeare está en un inglés que no es ya el propio. Entonces, ¿cuál es Claro. nuestro propio idioma, no? Entonces, me envidiaba porque yo podía leer una traducción, una interpretación, algo que me lo hacía asible a Shakespeare. Y él lo leía en inglés y siendo su lengua materna se le hacía lejano, ¿no? Me pareció hermoso. ¿Cuál es tu idioma? Rescato una cosita de lo que estábamos hablando antes y ahora voy a algo que me disparó esto que comentás. Primero, Rox decía esto de que la traducción de un poema en una edición bilingüe es mi interpretación, es mi lectura. Y me parecía que estaba muy vinculado a lo que decía Adolfo, ¿no? Porque creo que la fotografía es mi recorte Sí. de la realidad, es lo que yo estoy mirando, o sea, con mi ojo yo le estoy dando un marco especial a esta imagen. Sí. Ustedes saben que yo recordé, porque está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, el teórico de técnica de la fotografía más importante que hubo en la historia del siglo XX, lo cual es una expresión graciosa, ¿no? Cuando uno dice, en la historia de la fotografía lo más importante del siglo XX, es como decir todo, digamos, ¿no? El siglo XX es todo Claro. menos estos 20 años. Bueno, se llamaba Ansel Adams, ¿saben? sí, nada. Y miren un concepto que es muy alucinante. Lo que él propuso es que la exposición correcta no existe. Y que, Un adelantado. sí, y que él decía que como no existe la exposición correcta, tampoco existe la subexposición y la sobreexposición. Son términos que él no usaba. Y yo me los reprimo todo el tiempo cuando hablo con alumnos y todo eso. Nunca les digo esto está subexpuesto o esto está sobreexpuesto. Esto está expuesto más abajo o está expuesto más arriba. Porque lo que él proponía era, yo no sé si es la frase literal, son desvíos deliberados de la exposición correcta. Es decir, que esa era la interpretación. Imagínense que esto aplica prácticamente a A todo. casi todas las cosas. Por otro lado, cuando hablaban, bueno, no quiero cambiar de tema, pero cuando No, hablaban dale. de ciertas ediciones bilingües, me parece que son casos diferentes, en algunos casos, lo que aparece para mí también es la enorme universalidad que tiene el diseño gráfico como lenguaje que todos hablamos en esta época más que nunca antes. Es decir, todos somos hablantes, es decir, yo creo que no somos conscientes de que todos somos especialistas en ese lenguaje, obviamente por el caudal de estímulos visuales que recibimos. Entonces, hoy en día, un libro puede ser, además de cuestiones que tienen que ver con el mensaje, la traducción y demás, un objeto de diseño, algo que busca la belleza en su existencia como objeto. Yo me acuerdo que en algún viaje noté que, por ejemplo, sacaban reediciones. Había ediciones de clásicos como El Capital de Marx y al lado Kant y qué sé yo. Y las tapas de esos libros, ¿vieron? Que son libros que están en el dominio público hace siglos, ¿vieron? Y que nosotros solíamos tener en unos libros de tapas marrones, ¿vieron? Que eran todos iguales, ¿no? Y de golpe las tapas de esos libros, la dimensión de belleza como objeto de El Capital, ¿vieron? Un libro que parece increíble porque es un libro llamado a cambiar el mundo, de otro lugar, digamos, te dan ganas de tenerlo de nuevo, ya no por, digamos,
la cuestión de la propiedad de los medios de producción y todo eso, sino por, digamos, la interpretación de esa obra como objeto. Y lo asocié con estas ediciones bilingües, donde, de nuevo, hay casos que son diferentes, pero hay una dimensión del uso del espacio, ¿vieron? De la página como espacio visual y no solo ya como literatura. Me da esa impresión, digamos, ¿no? Valor simbólico, valor material, valor de diseño, valor de objeto, ¿no? Son sí. de la Pero mano es de increíble Bourdieu. advertir que todos somos como decías vos, hablantes o interpretadores de ese lenguaje gráfico, porque es Sí. real que el lenguaje gráfico cruza todas las culturas en un punto. Sí, uno puede reparar en que el japonés se escribe de atrás hacia adelante, pero Sí. la realidad es que incluso yo tengo un libro de poesía feminista, que creo que el título tiene que ver algo con la katana, y está hecho de esa manera, por supuesto jugando con la idea de que en japonés se escribe al revés, ¿no? Así Pues, que aparte fíjense que en un mundo ultra globalizado no hay lengua más globalizada. No, lengua habría, ¿no?, dicho en forma laxa, ¿no?, porque no tiene fonemas, digamos, ¿no? Pero no hay idioma más universal que el diseño gráfico. Todos sabemos mucho más de diseño gráfico de lo que intuimos, ¿vieron? Para decodificar piezas de diseño gráfico, y hasta las hacemos al presentar distintos trabajos y todo eso. Todos somos, de alguna manera, diseñadores gráficos amateurs, o como se llame, digamos. No sé qué es el lenguaje probablemente universal en este momento, ¿no? Donde todos nos podemos comunicar. increíble. Y Sí. lo vamos actualizando momento a momento, o se va actualizando desde un mercado, si querés, momento a momento. Y hoy, por ejemplo, si tuviéramos que entrar en una sala de chat de los 90, donde eran un montón de letras que se hablaban a la vez, probablemente nosotros sí podamos decodificar, pero si ponemos a alguien de 15 años frente a un chat de los 90, donde todo el mundo hablaba a la vez y las conversaciones había que seguirlas por una cuestión de interés, no de caja gráfica, claro, sería muy difícil de decodificar. No sé si podría, sinceramente no tengo idea, ¿no? Sería como para nosotros, no sé, el telégrafo, qué sé yo, no, es otro lenguaje. Pero es muy interesante lo que decís, porque yo pensaba, ¿no? Como este alumno tuyo te decía, qué envidia que puedes leer a Shakespeare en tu idioma. Y yo pensaba, creo que las traducciones envejecen, ¿no? Y me preguntaba si las imágenes también envejecen. ¿Qué ocurre con esa lengua? Porque daría la impresión de que las traducciones sí envejecen, ¿no? Que pasa el tiempo y hay que actualizarlas, hay que renovarlas. ¿Qué pasa también con las imágenes? Bueno, les voy a contar un caso que es muy actual, porque es un tema que aparece mucho en los talleres de fotografía que yo estoy dando, porque, bueno, aparece también en mis fotos de alguna manera. Ustedes saben que cuando en la década del 50, en una fotografía o en un plano de cine, aparecía una persona que mira hacia, a ver, déjenme ver, hacia el lado corto del cuadro, que sería ahí. ¿Lo ven? Ajá. Eso es Hitchcock, ¿saben? Quiere decir que a esa persona le está a punto de pasar algo. Ese pasar algo va a venir probablemente, o va a pasar algo literalmente, en el sentido de que va a venir de atrás alguien y lo va a atacar, o simplemente habla, ¿vieron de cuando hablábamos hace un rato de Juana está angustiada? Bueno, Adolfo está angustiado, ¿vieron? Hay algo como una especie de, pasa en la música, ¿vieron? Como un acorde considerado disonante en una época, ¿sí? De acuerdo a las convenciones de lenguaje de esa época, o las convenciones culturales. Hoy en día, ese valor de disonancia que tiene este tipo de encuadre se fue como devaluando por la posmodernidad, ¿vieron? Cada vez es menos disonante y pasa a ser una nueva forma de armonía, y ya muy poca gente piensa o que esa persona va a ser atacada o que está en una situación de profunda angustia y divorcio y disociación
psíquica, vieron ese tipo de cosas que eso expresaba. O sea que fíjense como una misma imagen que en la década del 50 remitía a un thriller o a una cuestión psicológica perturbadora, hoy en día puede ser una nueva forma de algo que es perfectamente armonioso, ¿vieron? Hay una especie de evolución del lenguaje. Perdón. Perdió su valor de referencia, eso es Sí. lo que estoy pensando, ¿no? Perdió su valor de referencia. Y Rox, perdón. Un mismo gesto pasó a ser otra cosa. ¿Vieron? Hay como una especie de depreciación del significado original que tenía que ver con la idea de qué era armonioso o disonante para alguien en la década del 50. Yo no haría una valoración sobre eso. Lo que diría es que es muy interesante cómo cambia la lectura, ¿vieron? De eso. Por otro lado, una valoración sería que realmente ante esta devaluación, si se quiere, o depreciación de determinados gestos, también tiene que ver con que lamentablemente ante el caudal de millones de imágenes ante los que estamos expuestos, son todas las imágenes las que de alguna manera pierden gravedad. Digamos, yo de alguna manera extraño, yo pienso en mi infancia y mi adolescencia en los fines de los 70, principios de los 80, y extraño, fíjense qué loco, que el mundo era más grave. ¿Vieron lo que quiero decir? Que no sé si, las cosas podían importar mucho, ¿vieron? Y ahora hay muchas cosas que importan, pero un poco. Una de ellas es la persona, vieron que está en un encuadre disonante. Bueno, quizás ya no le pasa nada, ¿vieron? Es como que todo pierde, fue perdiendo gravedad, todo se hace gaseoso, ¿vieron? Esa idea. Claro. Sí. En relación un poquito a esto y a lo que decís, Pamela, de la vejez, me acuerdo de un artículo de una página que si lo googlean lo encuentran inmediatamente, de Alejo Carpentier, que se llama El adjetivo y sus arrugas. Y Carpentier lo que plantea es que en la lengua el adjetivo se va poniendo de moda. Esto que decía Adolfo, está angustiada. Angustiada decimos hoy, no, melancólica hubiésemos dicho, no sé, la época isabelina, o no sé cómo lo diremos, no, pero el adjetivo va cambiando de época y se van poniendo unos de moda y otros, entonces hace como un hincapié en como la entereza del sustantivo, el sustantivo como generador de imágenes de los 5 sentidos. Esa es la capacidad que tiene el lenguaje verbal, ¿no? De que no dar solamente imágenes visuales, sino imágenes de los 5 sentidos, con esa entereza del sustantivo y no confiarle toda la capacidad narrativa y poética a los adjetivos, que finalmente son los que están más atados a la interpretación. Es muy lindo el texto de Carpentier porque hace como una especie de inventario donde dice, los simbolistas usaban tácate, todos los adjetivos, los surrealistas usaban, y hace, ¿no?, como una lista de adjetivos, y si los pensás hoy no se te ocurriría usar ninguno de esos, y probablemente estamos usando un montón de otros sin darnos cuenta, ¿no? Es que claro, lo que pone en juego, lo que pone en duda o cuestiona es justamente lo abstracto, ¿no?, de estos valores, cómo esos valores pueden ser interpretados a través del tiempo y pueden cambiar esas interpretaciones. Así como Adolfo decía lo de bueno, si estamos con el plano hacia este lado, eso es Hitchcock, ¿no? Cómo eso va modificándose, y bueno, insisto, ¿cómo opera eso en las traducciones, Rox? Es interesante porque justo me había quedado pensando cuando vos dijiste, Silvina, lo de esta persona que te dijo, qué suerte que podés leer a Shakespeare en tu idioma, porque es cierto, más allá de que sea un clásico, lo que se escribe en un idioma determinado, en un momento determinado, se lee siempre así. Nosotros no vamos si queremos leer el Quijote, por ejemplo, no vamos a buscar una versión del Quijote adaptada a nuestra lengua, vamos a leer el Quijote tal cual estaba, o que alguien nos cuente de qué se trata, porque nos resulta demasiado claro el lenguaje, porque es un lenguaje que se ha avejentado también, pero a nadie se le ocurre hacer una reversión del Quijote en español. Pero sí pasa con las traducciones.
yo pensaba, no sé si tendrá que ver con lo mismo que comentaba Adolfo con respecto al cine, pero con el tema de las traducciones lo que pasa es que las normas de traducción aceptables en una determinada época varían. Entonces, al variar la norma, varía la forma en que uno se acerca a un texto para traducir. Por ejemplo, no sé, las primeras traducciones de la Ilíada y la Odisea fueron en prosa. E incluso hay traducciones de, perdón, de la Divina Comedia también hechas en prosa, porque en ese momento se le daba mayor importancia a transmitir el texto y la sonoridad y la métrica y la rima no importaban. Después, en otro momento de la historia, esto fue muy fundamental y se hicieron distintos experimentos y se tradujo de distintas maneras, también siguiendo las modas. En poesía, en un momento, no sé, el endecasílabo italiano se traducía como octosílabo al español, porque sí, hasta que después se dieron cuenta que funcionaba, bueno, no quiero decir modas porque parece que lo estoy devaluando, ¿no? Pero sí normas que hacen que en un momento de la historia algo sea aceptable y después no. Hoy, por ejemplo, no se nos ocurriría hacer una traducción donde nosotros recortamos o censuramos párrafos o cuestiones que no nos parecen adecuadas moralmente hablando. Pero en un momento se hizo y estaba bien visto. Yo lo que digo, lo que creo, ¿no? Es que en este momento para nosotros como traductores es un momento muy lindo porque la traducción está vista de una manera un poco más positiva, ¿no? Siempre la traducción se la ve como aquello que nos llega, los traductores traidores, todo lo que siempre se la define por el negativo. No es fiel, no es equivalente, no alcanza, no dice lo que dice el original. Se la ha comparado con una moneda de cuero porque parece igual a la moneda, pero no tiene el mismo valor, o con el revés de un tapiz, horrible. Y en este momento se está como recuperando eso. Otra idea, ¿no? Esto de la traducción viene a acercarte a otra cultura. Sin la traducción no te podrías ni asomar a eso, ¿no? Me interesa para preguntarte algo, ¿puedo, Rosana? Es esto de lo de acercar a otra cultura, justamente no es una traducción de palabra por palabra o frase por frase, sino que esto, ¿cómo opera el traductor en relación al puente cultural? Bueno, siempre estamos hablando de traducción literaria, ¿no? En un momento de la historia, se pensaba que había que dejar, hay dos caminos para traducir, dos caminos sencillos, ¿no? Uno es, bueno, me acerco lo más posible al lector y dejo al autor donde está, y entonces hago que mi traducción se acomode lo más posible a la cultura de llegada. Entonces, eso durante mucho tiempo se pensó así. Y lo que pasaba era que había un borramiento de un montón de marcas culturales que se perdían de la cultura de origen, ¿no? Por eso digo que para mí es una época linda, porque ahora se está como revalorizando, así como se visibiliza al traductor. Antes era, así como el texto le borraba las marcas culturales, también se borraba el traductor, también se borraba todo lo que tuviera que ver con recordarle al lector que ese texto venía de otro lado. Es más, en algunos momentos hasta se traducían nombres propios, se han hecho, bueno. Bueno, pero en ese sentido. ¿No? Y ahora es como que estamos en el proceso inverso. Hay una visibilización del traductor y hay algunos teóricos de la traducción que proponen, che, que se note que el texto es foráneo, dejale marcas. Si el lenguaje suena medio raro, pues que suene raro, porque esa es la idea, se está justamente a eso quería llegar, porque ¿qué pasa cuando traducimos poesía, no? Porque hay algunas cosas que son dramáticas en poesía. El corte de verso, por ejemplo, los recursos sonoros, la musicalidad del texto. O sea, ¿qué pasa? Porque yo creo que durante muchísimo tiempo el paradigma era traducir con la mayor literalidad posible,
el texto, y pareciera que hoy ya eso no alcanza, ¿no? Que hacen falta estar atentos a otro tipo de estímulos a la hora de traducir literatura, y sobre todo poesía, por supuesto. Sí, es verdad eso. Igual para mí creo que al traducir poesía vos lo primero que tenés que preguntarte como traductor es qué es lo que querés lograr, porque Clara, es una actividad violenta de agresión al texto, ¿no? O sea, una traducción es algo violento. Una vez que pactamos con eso y decimos, bueno, sí, voy a agredir al texto de origen, ¿qué necesito recuperar? Entonces, si estás traduciendo un soneto de Shakespeare, y la rima, la métrica, la forma, digamos, lo formal es importante, porque es parte, digamos, esencial de esa poesía, ¿no? Ahora, si estás traduciendo a Mary Oliver o algún, estoy hablando siempre de inglés-castellano porque ya sé, que escribe en lo que se llama verso libre, bueno, me puedo permitir otras licencias, ¿no? Si estoy traduciendo un soneto, una villanela, o algún tipo de poema que tiene una estructura fija, o que pide rima, o que pide métrica, bueno, lo tengo que tener en cuenta. Se pueden hacer traducciones libres, y entonces yo lo que voy a decir como traductor es, bueno, yo estuve mirando el contenido, y lo que quiero traducir o trasvasar es el sentido. O puedo decir, no, a mí me importa el sonido, me importa la música del poema, y bueno, y voy a tener que dejar de lado quizás algo de contenido y recuperar la métrica. O la rima, qué sé yo, en inglés, por ejemplo, la rima es mucho más común, incluso hoy en día, de lo que se usa en la poesía en castellano. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es decir, bueno, en inglés es un recurso mucho más usado, porque es otro idioma, ¿no? O sea, nosotros es rítmico, y nuestro idioma es más silábico. Sonoramente son cuestiones distintas. Bueno, ¿cómo hago para recuperar, no de la misma manera, pero con otro recurso, lo que propone el poema este que estoy traduciendo en inglés, para que en castellano el lector tenga la misma sensación, o reciba lo mismo, o algo lo más, como decía Humberto Eco, que es un crítico de la traducción también, decía, decir casi lo mismo. Ese casi es fundamental, ¿no? Tú decías que quizás el verso libre trae licencias, y yo pienso que trae desafíos, porque Sí. también el verso libre trae digamos, una multiplicidad de sentidos, porque también se puede abandonar incluso la puntuación. Entonces, ¿qué pasa puntualmente con el verso, ¿no? O sea, cuando hay un corte de verso extraño que está jugando con cierta ambigüedad entre los versos superiores y los posteriores, ¿cómo es al momento de disponer el texto la traducción de poesía? Algunos lo respetan a rajatabla porque les parece que recuperar esa pausa que el autor quiso hacer es fundamental, y si hay un encabalgamiento, un corte errado de verso, o en el original, tiene que estar en la traducción. A mí me parece que en otros casos lo que tratan de recuperar es que el que lea ese poema lo lea con naturalidad, o sea, que se recupere el sentido, y si el corte funciona en el idioma original, pero no está funcionando en esto que yo estoy intentando traducir, bueno, puedo dejarlo de lado, ¿no? Uh-huh. Reglas, depende de qué poeta estoy traduciendo, depende de qué es lo que yo quiero lograr, pero no siempre de hecho hay poemas que se han traducido, que le han agregado versos, por ejemplo. A mí me parece un poco arriesgado, pero fuerte. Bueno, es una interpretación. Sí, me parece un poco fuerte. Pero Adolfo, el otro día leí un post tuyo que decías que habías sacado una foto de tu hija, y que cuando fuiste a ver la cámara, en realidad la foto no había salido. No existió. No existió. Bueno, a eso iba justamente. Pero lo que vos hiciste fue explicar en ese post, utilizando literatura,
recreaste la imagen que en la cámara no pudo ser. Entonces, pensando en eso, digo, ¿será que hay traducciones sin original? Mira, ¿Podría ocurrir? yo empecé a sacar fotos y a trabajar con imágenes a los 27, 28 años. Y yo estoy todo el tiempo contando historias también de mi infancia, de mi primera juventud, o de momentos donde yo quizás usaba cámaras, pero en ese momento no la tenía, no la usé, o lo que sea. O sea que me parece que hay una continuidad entre contar las imágenes de una manera o producirlas como una imagen material que para mí es justamente una especie de líquido que no tiene principio ni final, o sea, el texto que vos contás, que para mí ni siquiera era un texto, era una especie de vómito catártico, digamos, tiene que ver con que, bueno, yo hacía muchos años que no usaba cámaras analógicas, y de golpe me dieron ganas de volver a eso, y le saqué a mi hija eh, lo que era una foto perfecta. Y lo puedo decir con tranquilidad, porque lo que yo contaba en ese texto es que no estoy hablando de talento, estoy hablando de un rayo de belleza que te elige más allá de vos. Claro. Un rayo de belleza que desciende sobre vos porque ese rayo te eligió a vos. No estoy diciendo que la foto era perfecta porque yo hago fotos perfectas. Imagínense qué frustración que si uno es una especie de medium de la foto perfecta, una falla del aparato hace que la foto no salga. Entonces no me quedó otra forma de sobrevivir a esa situación que contar esa foto y contar cómo había ocurrido. Y creo que el elogio, no sé si el elogio, la devolución más que de alguna manera disminuyó esas frustraciones, que mucha gente me dijo que veía perfectamente la foto, que la veía, bueno, que la tenía. Y todos sabemos en este momento, si lo pensamos, que por supuesto están viendo otras fotos, cada uno de ellos y ellas otra. Y quizás no es hermoso, ¿no? Cada uno de ellos viendo una foto perfecta en base a algunas pautas, y cada uno de ellos fabricando esa foto perfecta en su cabeza y diciendo que se la van a acordar por siempre. Su foto perfecta, la foto perfecta de cada uno. ¿Qué ejercicio de traducción más potente que decenas de personas cada uno imaginando la foto perfecta en su cabeza en base a 3 o 4 líneas generales? Sí, pienso que el caso que cuenta Adolfo es súper claro y súper ilustrativo de esto, porque pienso en realidad, ¿qué hace la literatura si no? ¿Qué hace la literatura si no armar un cuerpo, armar personajes, armar una escena, armar un cuadro, sin un original que tenga un referente real inmediato, ¿no? Que es son todos productos del lenguaje, ¿no? Aparte, Sil, fíjese que la literatura y el periodismo como otra rama tienen que ver con que China exista aunque nosotros no vayamos a China, y necesitamos saber o queremos saber qué es China, ¿vieron? O Noruega, ¿sabe qué? O el siglo VIII. El siglo VIII y China son originales a los que no podemos acceder. Y es un regalo realmente, perdón porque parezco Claudio María Domínguez, ¿vieron? Pero es como un regalo que algo nos permita acceder a China o al siglo VIII. Yo siempre pienso, ¿saben? Que cuando yo tenía 17, 18 años, leí un libro que me cautivó, me llamó mucho la atención, pero no sé por qué, o si por las razones correctas, que era un libro que se llama, todavía lo tengo en un lugar, Poetas chinos de la dinastía Tang, que quiere decir del siglo VIII, ¿vieron? Por eso asocié. ¿Y qué tiene ese libro? Poemas muy cortitos donde distintos poetas del siglo VIII en China decían: me siento debajo de un árbol y taño mi laúd y recuerdo a mi amigo Long Pi, digamos, ¿no? Y yo pienso, la lejanía de China, el idioma primero, pero aparte la lejanía de la vida en el siglo VIII, es decir, uno lee
me siento a tañer un laúd, ¿no? Y uno piensa en paz, ¿no? Algo así como... Pero una persona del siglo VIII, si no se sentaba a tañir su laúd, ¿qué hacía? Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir para quien escribió ese texto? Andás a ver qué quería transmitir, pero no por el chino ya, sino por la vida en China en el siglo VIII. ¿Qué era pacífico? ¿Qué era, a lo mejor era totalmente melancólico? A lo mejor había algunas ideas, sin embargo, que son muy universales. La tristeza por la ausencia, ejemplo, ¿no? Es igual en el siglo VIII, en China y ahora. Pero había un montón de cosas que se pierden por el abismo para entender la vida en ese momento. ¿Vieron? O sea que es muy interesante. ¿Y cómo habré llegado a esto? No tengo Por todo lo que estuvimos delirando todos, no te preocupes. Sí. Quiero retomar como última reflexión para que no se nos vaya más el tiempo, esto que dijo Adolfo, esta palabra que usó Adolfo que me pareció muy reveladora, que es medium, Sí. ¿no? O sea, cómo somos mediums, en el caso de Adolfo, al momento de sacar esa foto, que depende, por supuesto, del rol técnico de la cámara, pero él es el medium al momento de captar esa foto. La cámara, ¿Cómo su somos rol medium? técnico no lo hizo. Justamente. Claro, exacto, ahí el rol técnico te abandonó, Sí. pero... Sí. Los que escribimos somos mediums a la hora de hacer ficción o de escribir poesía, y cómo de alguna manera también el traductor, ahí sí, digamos, en el orden más ortodoxo de la palabra, también es un medium, ¿no? Que reinterpreta una pieza, ya no voy a decir un original, una pieza original, ¿no? Porque me parece que lo más interesante de poder reflexionar sobre esto es pensar que la traducción es mucho más expansiva y requiere de mucho más que la literalidad, ¿no? Y me quedo con esta idea de que, de alguna manera, todos terminamos siendo mediums a la hora de crear y de traducir, por ende traducir también es crear, por lo menos me permito concluir que traducir también es crear. Y nada, por supuesto, abro la posibilidad de que cada uno reflexione sobre esto que estoy mencionando. Yo, una cosa que noto, por ejemplo, que tiene que ver con esto, yo la conozco un poco a Sil, y una cosa que a mí me parece admirable de ella es que ella industrializa su propio medium, que es algo que yo no podría hacer. Ella es escribe y escribe, ¿vieron? Eso me parece admirable, porque vieron que yo tengo esa cosa de que a veces cuando manejaba, iba en el auto, se me ocurren 3 frases, paro y empiezo a anotar, porque vieron que agarró en ese momento, ¿no? O estás haciendo algo, parás. Me pasa que me vienen 3, 4 frases, las asocio, los cambio de lugar y eso quiere decir que empecé a escribir. En cambio ella le pone, le hace marcar tarjeta al medium, digamos, y eso me parece alucinante, digamos, o sea, porque tiene el talento, pero tiene el sistema, ¿vieron? Y eso me parece envidiable, digamos. Es una explotadora de tu medium. Es una Yo lo que explotadora puedo de su decirte medium. en relación a esto es que hay cosas que solamente las puedo pensar cuando las estoy escribiendo. No es que las pienso y entonces después por eso se me ocurrieron y voy y las vuelco. Solamente ocurren en el momento de la escritura. Y esto saco el pronombre a propósito, no es que se me ocurren ahí, Claro. tienen su lugar y tienen su momento ahí. Y en ese punto sí, es o sea, ponerse a escribir, explotar al medio. No sé si es tan así, me encanta la imagen de que escribo todo el tiempo, no es tan así, pero me encanta, así que no la voy a contradecir. Pero bueno, y ahí sí, ¿qué pasa entre el pensamiento? ¿Qué pasa entre la ocurrencia? ¿Qué pasa entre la imagen mental? ¿Qué pasa entre eso y el producto del lenguaje que termina siendo el texto, ¿no? Con todo su trabajo de corrección y con todo su procedimiento, ¿no? Tal cual. Así que sí. Rox, ¿te consideras una medium? Sí. Sí,
me gusta mi trabajo y me gusta vivir en este momento histórico en lo que se refiere a la traducción. Me parece que estamos ganando mucho al pensar en la traducción, en los traductores como mediums, como aquellos que nos acercan cultura de otro país, de otro, como dice, de algo que si no sería inaccesible, la China, la dinastía Tang, el siglo VIII, sin la traducción, como decía Steiner, nosotros seríamos provincias lindantes con el silencio. Lo único que recuperaríamos sería lo de nuestra propia cultura, nuestro propio presente. Así que sí. Y me gustó me quedo con esta imagen de lo que contaba Adolfo, al describir una foto perfecta, logró que todos los que leímos su descripción en nuestra cabeza armáramos nuestra propia foto perfecta. Me parece que eso es algo que también sea en la literatura, que también sea en la traducción. Sí, y ojo, y al revés también, ver una foto, perfecta o no, pero ver una foto y crear el propio relato de esa foto. Claro. No solamente es el relato, crea una imagen, sino la imagen crea una narrativa, una poética, crea un relato en la cabeza de cada espectador, ¿no? Ustedes saben que hay una situación, que es que en el año 47, Antonín Artaud salió del asilo donde estuvo confinado durante 8 o 9 años, toda la Segunda Guerra Mundial y más, y lo primero que hizo fue a ver una exposición de Van Gogh, que recién estaba empezando a tener el lugar que hoy tiene, digamos, y se paró delante del cuadro de los cuervos, y la conmoción que le provocó a él ver ese cuadro que Van Gogh pintó 2 días después dos días antes, iba a decir 2 días después de suicidarse, lo cual sería realmente milagroso. Ahí tenés medium. Sí, 2 días antes, y él venía de su propio sufrimiento por razones muy parecidas, y como reacción a ver ese cuadro, fue y escribió un libro que para mí tiene la misma, el mismo umbral de genialidad que el cuadro ante el que se paró, digamos. O sea que fíjense lo que puede provocar una imagen en una persona que necesita irse corriendo y escupe esa absoluta obra maestra como reacción física casi a lo que le produjo ver ese cuadro. Increíble, ¿no? Así que imagino si no va a ser así. Sí. Cierro con esta idea, me quedo con este concepto de todos ser mediums a la hora de hacer lo propio, ¿no? De hacer nuestro propio arte, y a la vez también de estar siendo traductores a la hora de estar haciendo nuestro propio arte. Así que nada, por mi parte yo les agradezco profundamente la charla que me encantó y tuvo muchísimo más vuelo del que podría haber imaginado. Así que, bueno, traduzco mi felicidad diciéndoles que les agradezco muchísimo y que me encantó todo lo que estuvimos hablando. Gracias Adolfo, gracias Sil, gracias Rox y bueno, gracias por supuesto al Festivalón y a la biblioteca. Hasta luego, chao, chao.